Quiero que te pongas en el lugar de alguien que trabajaba en Wall Street en 2001. ¿Y dónde estaba el centro de todo? Las Torres Gemelas. Esos dos edificios eran solo oficinas, eran un símbolo de poder financiero y como te imaginas, el 11 de septiembre todo lo cambió. Hoy quiero que te tomes un momento para imaginar algo conmigo. Imagina que es un martes cualquiera, vas a trabajar, te tomas un café y todo parece normal, pero de repente el mundo se detiene. Eso fue lo que pasó el 11 de septiembre del 2001, un día que marcó la historia de Wall Street y de todos los que vivimos en el mundo interconectado con los mercados financieros. Hoy voy a contarte cómo se vivió ese momento desde el corazón financiero del mundo, qué pasó con la bolsa de valores y cómo ese día cambió para siempre la forma en la que entendemos las finanzas. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasa con los mercados en momentos de crisis externa? Hoy vamos a explorar no solo lo que ocurrió ese día, sino que podemos aprender de ello para nuestra vida financiera y nuestra vida personal. Bienvenidos a Rentabilidad sin excusas. Primero quiero que te pongas en el lugar de alguien que trabajaba en Wall Street en 2001. Estamos hablando de una época en la que los mercados financieros era pura adrenalina, pantallas llenas de cifras, gritos en los pisos de las operaciones y un ritmo de vida que no te dejaba respirar. Ahora, suma a eso el contexto global. Estábamos en el inicio de los 2000, una época donde la tecnología empezaba a transformar la economía. Una década dorada por la .com, pero en 2001 la burbuja ya se había explotado y la economía estaba empezando a desacelerar. Antes del 11 de septiembre, Wall Street era el epicentro de las finanzas globales, pero también era un momento de incertidumbre. La economía estaba en una especie de resaca. ¿Por qué es importante este concepto del que les hablo? Porque los mercados ya estaban tensos. En situaciones así, cualquier golpe inesperado, como el 11 de septiembre, puede tener un efecto multiplicador. Ahora, ¿y dónde estaba el centro de todo? Las Torres Gemelas. Esos dos edificios eran solo oficinas, eran un símbolo de poder financiero. Allí trabajaban miles de personas conectadas con todos los rincones del mundo. Era un símbolo de comercio global, hogar de firmas financieras clave y como te imaginas, el 11 de septiembre todo lo cambió. Ese martes a las 8:46 de la mañana, un avión chocó contra la torre norte del World Trade Center. Al principio muchos pensaron que era un accidente, pero cuando 17 minutos después otro avión impacta con la torre sur, el pánico fue total. Ahora, imagínate esto, tú trabajas en una oficina de Wall Street, desde tu ventana ves humo, escuchas sirenas y sientes que el mundo se está viniendo abajo, todo se paraliza. Los teléfonos dejan de funcionar, nadie sabe qué hacer. Ese día la bolsa de New York decidió algo histórico, cerró sus puertas. Algo que no había pasado desde la Segunda Guerra Mundial. Las operaciones se suspendieron en todos los mercados. Era como si alguien hubiera apagado el interruptor del mundo financiero. ¿Por qué fue tan grave? Porque en Wall Street el tiempo es dinero. Y cada minuto, cada día en que el mercado está cerrado significaban pérdidas multimillonarias. La bolsa reabrió el 17 de septiembre, casi una semana después del ataque. Y cuando lo hizo, el panorama fue brutal porque el Dow Jones cayó más de 680 puntos, su mayor desplome en un solo día hasta la fecha. Y algunas industrias como las aerolíneas perdieron hasta un 40% de su valor. Imagina la incertidumbre de quienes habían invertido todos sus ahorros en estas empresas. Todo estaba en números 100% rojos. Y no solo era un tema de cifras, ¿saben? La confianza, esa base invisible sobre los que construyen los mercados estaba en rojo. Pero, ¿sabes algo curioso? Ese golpe también impulsó cambios muy importantes en la industria. ¿Por qué? Se endurecieron las regulaciones, se crearon nuevos protocolos de seguridad y las empresas comenzaron a pensar seriamente
en cómo protegerse de crisis imprevistas. Quiero que pienses en esto por un momento. Detrás de cada cifra y gráfico había una persona. Gente como tú o como yo que simplemente fue a trabajar ese día sin imaginar lo que venía. Una de las historias que más impacta es la de Rick Rescorla, jefe de seguridad de Morgan Stanley. Este hombre durante años insistió en hacer simulacros de evacuación con sus empleados. El 11 de septiembre, gracias a esos simulacros, logró salvar la vida de más de 2.000 personas. Lamentablemente, él no sobrevivió. Pero su legado quedó grabada como un ejemplo de valentía. Estas son las historias que a veces se pierden entre los números, pero que realmente nos muestran lo que verdaderamente importa. Ahora, aquí viene lo más importante. ¿Qué podemos aprender de esta tragedia? La importancia de diversificar. El 11 de septiembre recordó que poner todos los huevos en una sola canasta es muy peligroso. Las personas que tenían inversiones diversificadas en diferentes sectores o regiones pudieron soportar de este acontecimiento tan complejo que hubo en la industria. Si hoy tienes un portafolio, revisa si estás demasiado expuesto a un solo sector. Piensa en incluir diferentes tipos de activos. La preparación ante las crisis es clave. Muchas personas, muchas empresas no tenían planes sólidos de contingencia, pero después del 11 de septiembre las grandes compañías empezaron a crear estrategias para operar en escenarios extremos. En nuestras finanzas personales esto significa tener un fondo de emergencia. ¿Tienes ahorrados 3 o 6 meses de tus gastos? Mira, si no, este es el momento para empezar. La resiliencia del mercado, aunque el impacto fue enorme, los mercados financieros se recuperaron en cuestión de semanas. Esto es un recordatorio de que, aunque hayan caídas fuertes, mantener la calma y evitar decisiones impulsivas puede ser la mejor estrategia. Quiero que te lleves algo muy claro de este episodio. Las crisis nos recuerdan lo frágiles que somos, pero también nos muestran lo que podemos hacer cuando nos levantamos. El 11 de septiembre dejó muchas lecciones, nos enseñó que por más avanzados que seamos, seguimos siendo vulnerables, pero también nos mostró algo más importante, nuestra capacidad para levantarnos después de una tragedia. Wall Street, como los mercados de todo el mundo, volvió a levantarse. Pero el cambio más grande no fue en las cifras, fue en las personas. Nos hizo más conscientes de lo importante que es estar preparados, cuidar de los demás y valorar lo que tenemos. Y así llegamos al final de este episodio. Espero que esta historia te haya dejado algo que pensar. A veces entre las gráficas y los números olvidamos que al final del día todo se trata de personas, ¿no? Gracias por acompañarme hoy en Rentabilidad sin excusas. Si esta historia impactó, compártela con alguien más y no olvides suscribirte para seguir explorando juntos estos temas que nos recuerdan que incluso en los peores momentos siempre hay lecciones para aprender. Nos vemos en el próximo episodio. Un abrazo. Chao, chao.